Y el día de hoy te traigo un tema bastante interesante que nos ayudará a comprender un poco más acerca del alcohol. Entonces es así como te voy a explicar el por qué el alcohol es verdaderamente malo o el alcohol es verdaderamente bueno, qué es lo que se sabe hoy en día, qué es lo que verdaderamente ocurre a través del alcohol, qué es lo que hay, pues. Comprendamos un poco este tema. Es un tema bastante complejo, es un tema bastante amplio, porque abarca no solamente desde el hecho de que consideremos la práctica cultural, porque es una práctica cultural, el consumo del alcohol, así como el efecto deleterio e incluso el efecto beneficioso que podemos llegar a tener del alcohol. Es así, pues, que podemos mencionar una gran gama de entidades y una gran gama de circunstancias, ¿no? Tanto se ha dicho del alcohol que te causa ciertos problemas, ¿no? Estamos hablando de muchísimas clases de problemas que no me quiero adentrar aún, esto es una introducción, pero sin duda alguna se nos menciona que básicamente el alcohol puede hacerlo todo y puede deshacerlo todo. Entonces, comprendamos un poco a qué se refiere y comprendamos un poco cuál es el trasfondo detrás del estudio del alcohol para poder llegar a entender qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se debe hacer con respecto al mismo. Bueno, sin más por el momento, comencemos. Muy bien, el consumo del alcohol, bueno, primero que nada habría que entender qué es el alcohol. El alcohol tiene una composición química bastante curiosa, no nos adentramos en el tema, pero es gracias a su composición química que dentro del cuerpo tiene sus grandes efectos. En el cuerpo humano, el alcohol se produce, o más bien se convierte en una forma de compuesto tóxico. Suele llevar a través de 3 procesos el alcohol. Estos suelen ser metabolizados dentro del hígado, que el hígado es básicamente el gran desintoxicante. Así como el alcohol te puede llevar a tener una hepatitis o un problema grave como una cirrosis, otra serie de toxinas pueden tener el mismo efecto deleterio. Y eso es gracias a que el hígado es el encargado por excelencia de la desintoxicación de la sangre en general. Todo compuesto tóxico termina en el hígado, tarde que temprano. Entonces, bueno, como te darás cuenta, su importancia es bastante amplia dentro del hígado. Pero la perspectiva del por qué el alcohol nos vuelve borrachos o nos hace sentirnos borrachos es bastante interesante. De hecho, no hay un estudio que te lo demuestre directamente, o al menos se han formulado diversas hipótesis al respecto. Se conoce el mecanismo por el cual el alcohol te causa un problema. Se conoce el mecanismo por el cual durante el alcohol tú tienes unas grandes ganas de ir al baño, que lo veremos en un momento. Y se conoce el mecanismo por el cual ocurre la resaca. Pero la razón del por cual nosotros nos sentimos mareados o incluso empezamos a tener alteraciones de la conciencia durante el consumo de alcohol, es complejo. No se sabe realmente una causa así como de, es esto y fin, sino que se considera como un amplio espectro, que incluso algunos especialistas han mencionado que podría tratarse de que el alcohol tiene una composición, o más bien tiene una entrada dentro de las células bastante amplia o bastante sencilla, pero el alcohol no lo puede utilizar la célula. Entonces, que esa sensación de aturdimiento y como de estar mareado y demás es el resultado de que literalmente nuestras neuronas no puedan funcionar porque en lugar de agua están llenándose de alcohol y el alcohol no lo pueden utilizar. Entonces, bueno, ese es el principal aspecto en cuanto a la situación inmediata. Como te comentaba, el alcohol se puede ir a través de 3 vías y una de las más importantes tiene como dentro de sus compuestos el aldehído. Este es un compuesto bastante tóxico, especialmente al hablar acerca del hígado. Impacta bastante en la formación o en la estructura directa que tiene el hígado, y es por esto que el alcohol en grandes cantidades y en un consumo excesivo o desmedido puede llegar a generar una cirrosis o una enfermedad grave, porque literalmente gracias a ese compuesto, ese aldehído, todo el tiempo está pegándole al hígado y todo el tiempo empieza a degenerarlo. Ahora, comprendamos qué es lo que ocurre cuando nosotros consumimos alcohol. En las primeras etapas o en el primer consumo inmediato de alcohol, una copa, una ración, el consumo aumenta la respuesta inmune. Esto quiere decir que macrófagos, esto quiere decir que una gran serie de
células de defensa, literalmente los guaruras de nuestro cuerpo, se activan, aun cuando no tienen la necesidad de hacerlo. Esta activación puede ser paradójicamente buena. Regularmente las activaciones no lo son, pero estas activaciones pueden llegar a ser buenas. Y quiero dejar muy en claro ese aspecto del que pueden, porque el estar jugando con el sistema inmune también propicia el desarrollo de muchas enfermedades. Es de esta forma en que se ha estipulado que el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, puede llegar a favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes o incluso de algunos tipos de cáncer. Ese es el mecanismo. En esencia, se activa el sistema inmune ante un estímulo que no necesariamente debería estarlo activando, y esa activación puede ser tanto benéfica como maléfica en este caso. Ahora, siguiendo un poco con el desarrollo. Consumes una copa, regularmente no vas a sentir nada o no vas a sentirte realmente ajetreado o demás, dependerá mucho de la resistencia de las personas, pero por ahí a partir de la tercera o cuarta empiezas a tener los efectos deleterios del alcohol. Empiezas a tener mareos, aturdimiento, se te hacen más lentas las palabras y empiezas a olvidar cómo hablar, ¿no? Empiezas a arrastrar mucho las palabras. Ahora, comprender algo muy importante es el hecho de que, si bien es cierto, en el alcohol o en el abuso del alcohol empiezas a tener todas estas manifestaciones, también empiezas a orinar en grandes cantidades. El mecanismo que se ha estipulado es gracias a que el alcohol inhibe a una hormona que se enfoca justamente en evitar que orinemos. Esta hormona se le conoce como hormona antidiurética o hormona vasopresina, o arginina, la arginina vasopresina. Cualquiera de estos casos o cualquiera de estos nombres, la hormona lo que literalmente hace es ir y decirle a tu cuerpo no orines. Pero el alcohol va y calla la hormona. Entonces lo que hace tu cuerpo es orinar. Y es por eso que lo primero que nosotros empezamos a tener por ahí de la tercera, cuarta copa, cuando ya todos empezamos a experimentar algún cierto mareo o enlentecimiento de las palabras, en ese punto es cuando empezamos a orinar mucho, ¿no? Y es justamente por este mecanismo. Ahora, pasas la noche, sigue la fiesta y te la estás pasando excelentemente bien. Sin embargo, después de eso, vas y te acuestas. Muy probablemente tengas la famosa cama voladora en donde, claro, cierras los ojos y sientes como si el mundo te diera vueltas, ¿no? Que es una clara manifestación de, bueno, vaya, cómo es que tu cuerpo está perdiendo la propiocepción, está perdiendo la percepción apropiada de si tú estás en tiempo y en lugar y en el espacio, ¿no? Una persona que empieza a perder la propiocepción se pierde de quién es en esencia. Su cerebro se desconecta. Y es por eso que también hemos escuchado de personas que en un estado de ebriedad pueden llegar a recibir golpes fuertes y decir, yo ni lo sentí. Y bueno, sí, realmente no lo sienten. Entonces, bueno, independientemente, llegas ya a tu cama voladora y te duermes. Al día siguiente te levantas y estás en uno de los peores días de tu vida. Yo creo que es una rutina que muchos de ustedes habrán vivido en al menos una ocasión de su vida. Y el mecanismo por el cual ocurre la resaca es bastante complejo. De hecho, no hay un mecanismo propiamente estipulado. Igual a cuál es el mecanismo por el cual las personas se sienten mareadas y empiezan a sentirse aturdidas durante el consumo del alcohol, y que había muchas teorías, en este caso aplica igual. Durante el alcohol, cuando nosotros estamos consumiéndolo, más bien cuando al día siguiente nos despertamos después de haberlo consumido, hay 3 factores por ahí que se consideran como los más importantes. Pero los 2 primeros son los fundamentales. Uno es el hecho de que estamos deshidratados. Si se dan cuenta, el primer remedio casero que todo el mundo te dice, incluso sin saberlo, es el hecho de que consumas un electrolit, que vayas y te compres un suero o lo que sea. Ese es el fundamento, justamente termina siendo esto. Termina siendo el hecho de que necesitas consumir agua porque estás deshidratado. Un día antes estuviste orinando y orinando y orinando, y todo ese efecto del alcohol al final de cuentas sale de la célula. Entonces ya no solamente tus neuronas están, bajo esta analogía, tus neuronas ya no solamente están deshidratadas, sino cada centímetro de tu cuerpo. Es por eso que el consumo de agua es bastante bueno, y de hecho hay muchas personas que mencionan que incluso poniéndose una sonda o algo por el estilo y solución salina solución fisiológica, un suero, pero un suero intravenoso de goteo, durante 1 o 2 horas, regularmente hay personas que cuando lo llegan a hacer dicen, me siento fenomenal.
Y pues sí, es el factor más importante, probablemente la deshidratación que generas un día antes. Sin embargo, también es muy importante el hecho de que conozcamos que una persona que duerme en un estado en una alcoholización, en un estado de ebriedad, regularmente no tiene un sueño profundo. Recordemos que el sueño, bueno, pues a base de estudios, que principalmente es a base de electroencefalografía, se ha demostrado que tiene ciertos estadios durante el sueño, en donde vamos desde una fase de sueño ligero, sueño profundo y sueño REM. Que REM es un acrónimo de movimientos oculares rápidos. En inglés es Rapid Eye Movement. En este caso lo que ocurre es que cuando nosotros cerramos los ojos, más bien cuando nosotros cerramos los párpados, los ojos empiezan a moverse rápidamente dentro de ellos. Y esto es parte del periodo más importante porque es el momento en donde realmente estamos descansando. Sin embargo, una persona que duerme en un estado de ebriedad, aunque técnicamente siente como si se hubiera dormido inmediatamente, raras veces o muy poco llega a una fase de tiempo REM, a este punto en donde realmente el cerebro se reajusta y se recupera durante la noche. Entonces es como si durante toda la noche hubieran solamente dormitado. Para las personas que han dormitado, como por ejemplo durante un trabajo o por estar cuidando a un niño o algo por el estilo, sabrán que esto no es descanso. Entonces el cerebro al día siguiente paga un poco con estos efectos deleterios. Ahora, algo importante a considerar aquí es el hecho de cuánto es malo y cuánto es bueno. Una cantidad buena no hay. Eso sí lo podemos establecer de una vez. De hecho, estudios recientes a base de JAMA, bueno, más bien gracias a la revista JAMA, estipularon justamente que no era lo ideal el hecho de recomendar el consumo de alcohol, porque anteriormente se consideraba que una ración diaria era apropiada. Sin embargo, una ración diaria puede ser suficiente para que una persona entre en un estado de ebriedad, por lo cual esa sensibilidad puede que no sea lo más apropiado como una recomendación. Si bien es cierto, se recomienda mucho la dieta mediterránea, puesto que dentro de la dieta mediterránea se asegura el consumo del vino, estamos hablando de un alcohol de muy bajo porcentaje, para comenzar, pero también estamos hablando de una copa. Y adicionalmente estamos otra vez con este aspecto en donde no se recomienda precisamente el consumo de vino dentro de la dieta. Se recomienda la dieta en general. Si quieres consumir vino, al menos te pedimos, los doctores, o dentro de la práctica médica, te pedimos que mínimo sea máximo una copa. Ya, si quieres consumirlo, está bien, no te podemos detener, no somos un papá para estarte diciendo que no lo hagas. Tú eres un adulto y sabrás qué es lo que haces. Sin embargo, sí es muy importante que si lo haces, al menos por favor lo hagas máximo una sola copa diaria, que es una ración diaria. Sin embargo, como te comentaba, revistas como JAMA o hay una revista muy interesante que se llama Annals of MI, que es justamente de medicina interna, mencionaban justamente qué tanto es malo y qué tanto es bueno. Mencionaban que si bien algunas guías establecen que una ración de alcohol es buena para la salud, realmente no hay nada demostrado detrás. Se cree que puede ser bueno para la salud, pero no hay nada que diga es bueno para la salud. Sin embargo, todas las guías concuerdan en que más de una ración diaria, así sean 2, es suficiente para tú poder considerar que la persona podría estar teniendo un problema de alcoholismo crónico y 2, un efecto deletéreo del alcohol, que puede ir desde cirrosis, pancreatitis crónica o algún problema canceroso, incluso cancerígeno. Entonces, es por eso que hago el énfasis en que si ya tú estás muy acostumbrado, muy habituado a consumir alcohol, no sea más de una ración diaria. Eso es fundamental. Una copa de vino, una cerveza o un shot de un destilado. Ginebra, tequila, mezcal, lo que sea. Eso es el máximo que se puede consumir diario de alcohol. Máximo. Y es realmente algo en donde, insistimos, no hay nada que te demuestre que realmente es bueno. Y hay varios estudios que te demuestran que te podría hacer mal. Pero bueno, de 2 males el mejor. Y bueno, ya nada más dentro de esto habría que comentarles el hecho de que también se considera como un factor de riesgo el consumo de más de 4 raciones de alcohol en una sola ocasión
por cada semana. Eso quiere decir que si estamos en una edad joven en donde queremos estar saliendo de fiesta, procuremos no alcoholizarnos cada semana. Esto debido a que un consumo de alcohol de más de 4 raciones en un solo día, es decir, más de 4 cervezas, más de 4 palomas, más de 4 shots o lo que sea, es suficiente para que la persona empiece a tener algún efecto como una cirrosis, una pancreatitis crónica y demás, que son enfermedades que muy fácilmente pudieran atentar contra la vida. Espero que el día de hoy te haya gustado este capítulo, bastante interesante me parece a mí, pero platícanos en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Dinos cuál es tu opinión al respecto, sabemos cuál es la dificultad que tiene el alcohol, por eso hicimos mucho énfasis en que entendemos la situación y te pedimos que mínimo tu máximo sea una copa, pero platícanos cómo es vivir con esta situación dentro de los comentarios y dinos cuál es el siguiente tema que te gustaría conocer. Hasta luego.